Bueno, bienvenidos a esta cuarta clase de dibujo básico acá en BAT Pro Arte y Diseño. Lo que haremos en esta clase es la forma básica para representar una figura humana. Los procesos más básicos para crear una figura humana de cuerpo completo, desde lo más básico, para esto vamos a comenzar haciendo un ejemplo. Lo que la mayoría conocemos cuando hacemos una figura humana, cuando éramos pequeños, era hacer esta típica figura con un círculo y con palitos. Yo creo que eso es lo que todos sabemos hacer, independiente sean dibujantes o una persona común y corriente, todos lo sabemos hacer. Sin embargo, con esto nos puede ayudar a ejemplificar cómo poder llegar a una figura humana más realista. Para llegar a eso son los ejercicios que vamos a hacer a continuación. La idea de esto es poder hacer a futuro todo lo que aprendimos en las clases de perspectiva, es aplicarlo a una figura humana, que es exactamente lo mismo. Así que para esto vamos a comenzar con esta primera figura humana. Las proporciones de un cuerpo humano, lo que decía Leonardo da Vinci era que tenía 8 cabezas. Eso quiere decir que la medida de la cabeza cae 8 veces en el cuerpo, desde la cabeza a los pies. Entonces lo que vamos a hacer es un ejemplo. Entonces vamos a hacer como si fuera la cabeza este monito hacia abajo. Entonces hacemos un primer círculo y después contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas 8 cabezas nos darían la altura de la figura humana. Para que este dibujo tuviera las proporciones, entre comillas, las proporciones correctas que decía Leonardo da Vinci. Ahora, estas proporciones es idónea, pero sabemos que en la realidad no todas las personas tienen la misma contextura. Hay algunas que tienen las piernas más largas, hay otros que tienen los brazos más largos, también hay personas que tienen la cabeza un poco más grande o una cabeza más pequeña. Entonces lo que vamos a hacer ahora es como lo que decía Da Vinci en cuanto al tema de la proporción, pero en el futuro esos ítems se pueden ir variando. Ahora lo que vamos a comenzar para dibujar es, primero dibujamos un círculo que representa la cabeza y a raíz de eso sale una pequeña línea, sacamos para poder hacer el cuello parecido a lo que tenemos al lado, entonces donde ejemplificamos con círculos donde están las articulaciones, en este caso las articulaciones de los hombros. Después tenemos la parte del tronco donde están las costillas y donde está la cintura y la pelvis. Y también esa tiene que tener la articulación que une tanto los muslos como la pelvis, y también después más abajo donde están las rodillas y los pies. Después continuamos con la parte donde están los codos y las manos. Ahora, esta parte es importante. Cuando uno dibuja una persona, o cuando uno observa a las personas, generalmente cuando tienen los brazos estirados, generalmente las manos te llegan a la altura de los muslos. Entonces cuando uno hace un dibujo hay que tomar en cuenta esto, para que no queden los brazos excesivamente largos o nos queden muy cortos los brazos. Entonces es una manera de tener una medida. Entonces esta es una primera figura básica que nos sirve de ejemplificar un cuerpo humano. Ahora vamos a hacer otro tipo que también nos sirve para ejemplificar y dibujar figura humana en forma básica, es donde podemos tener un poco más de detalle, donde se ejemplifica las costillas, donde está el pecho, también la parte de abajo donde está el tronco, y después dibujamos un triángulo que es lo que simboliza la pelvis, y de ahí hacia abajo hacemos lo mismo que en la figura anterior, donde simulamos las rodillas,
donde están los pies, y ahí también tiene las articulaciones de los codos y donde llegan las manos, que como comentábamos anteriormente tienen que llegar aproximadamente al muslo. Ahora, si se dan cuenta, es exactamente la figura anterior. La única diferencia es que le remarcamos la parte del pecho y la parte de la pelvis. Y ahora tenemos la figura que me gusta más a mí aplicar y con la que trabajo siempre, que es una que es un poco más acabada, que sería esta, donde tenemos la cabeza, dibujamos el cuello, hacemos el trazo donde va el pecho, las articulaciones de los hombros, el tronco de la cintura, la cadera, y después, bueno, esto es independiente del sexo, esto es una figura básica humana que sirve tanto para mujeres como hombres, y más adelante vamos a ver esos detalles. Podemos seguir dibujando hacia abajo donde están las rodillas, las pantorrillas, las articulaciones de los tobillos y donde van los pies. Después acá dibujamos la parte de los antebrazos, los codos. Los codos tienen que quedar a la altura de las costillas y las manos tienen que llegar aproximadamente a los muslos. Y ahí tendríamos nuestro personaje, que es el que nos va a ayudar a poder ejemplificar los movimientos que tienen las personas, y con lo cual nos va a ayudar de a poco a poder ir trabajando el tema de las proporciones y la gestualidad de las personas, y también de capturar el movimiento de las mismas. Ahora podemos pasar a la siguiente etapa, donde está este personaje, el cual lo podemos animarlo. Eso quiere decir que lo podemos dibujar en diferentes acciones. Para esto cambiamos de hoja y podemos continuar con este ejercicio, donde vamos a hacer el personaje como una secuencia. En este caso lo que vamos a hacer es como imaginemos este personaje está en una pose estática y va a comenzar a caminar y va a terminar corriendo. Entonces, para eso comenzamos primero de nuevo con el círculo. Ahora, esta parte es importante porque para simular dónde va la vista de nuestro personaje se hace una raya que simboliza los ojos, una raya al medio que es donde iría la nariz, y eso nos da la posición de la cabeza, a qué sector está mirando. Entonces ahora podemos dibujar el pecho y vamos a darle una posición, y va como en una pose que va a comenzar a dar un paso en este caso. Entonces dibujamos los brazos siguiendo los pasos anteriores, con las diferentes articulaciones. Recordar que esto es a modo de boceto, así que es importante que lo puedan practicar y fijarse y observar cómo funciona el cuerpo mirando a sus propios, puede ser hermanos, primos, sus papás, también ver fotografías para ver cómo funcionan las articulaciones del cuerpo humano. Porque los dibujantes lo principal que tienen que tener es que sean muy observadores, ya que eso es lo que nos permite después graficar lo que estamos viendo. Ahora, nuestro personaje está emprendiendo una pequeña caminata. Si se dan cuenta, el pie derecho está avanzando levemente para dar un paso. Ahora, la siguiente etapa lo volvemos a dibujar. Comenzamos de nuevo con la cabeza. Hacemos la parte de la línea de los ojos, la nariz, hacemos las articulaciones nuevamente, pero con la diferencia de que el brazo va un poco más extendido, porque recordemos que cuando uno comienza a caminar, los brazos van como en movimiento. Entonces eso también se tiene que ejemplificar en el dibujo. Entonces, con los brazos un poco más extendidos que el boceto anterior, dibujamos ahora el torso, la pelvis. Y esta parte es súper importante que la puedan practicar muchas veces, porque manejar el cuerpo humano en primera instancia es un poquito difícil, pero con el tiempo se va dando mucho más fácil. Entonces la idea es practicar muchas veces estos ejercicios para que puedan dominar sobre todo el tema de las proporciones. Ahora continuamos con este dibujo. Ahora el personaje, si se dan cuenta, ya avanzó un poco más con su pierna, tiene los brazos un poco más extendidos y va avanzando. Ahora, si se dan cuenta, entre el primero y el segundo ya tiene
la pierna un poco más adelante, entonces eso quiere decir que ya está dando un paso un poquito más grande. Ahora comenzamos con el tercer dibujo, donde hacemos el mismo ejercicio nuevamente, simulamos la vista, simulamos la nariz, hacemos el torso, la parte de las articulaciones de los hombros, los codos, los brazos mucho más extendidos. Dibujamos ahora la parte de la pelvis y ahora hacemos la parte de la pierna, donde va la articulación de la rodilla, pero va mucho más adelante porque quiere decir que ya dio un tranco un poco más amplio, y el otro pie es el que está de ancla al piso, ya que el otro pie, si se fijan, está como en el aire porque ya está caminando nuestro personaje. Entonces, al tener esto ya definido en esta forma de boceto, en esta caminata, podemos hacer como un poco más, entre comillas, que vaya un poco más rápido. En este caso ya iría casi como corriendo nuestro personaje. Así que hacemos de nuevo la cabeza, simulamos la vista, comenzamos con las extremidades nuevamente de los hombros. Vamos dibujando la parte del tronco, llegamos a la parte de la cintura, los brazos tienen que estar mucho más extendidos, y porque supuestamente nuestro personaje ya está dando un paso mucho más grande, como les decía, que casi ya va a comenzar a correr. Entonces tiramos la pierna un poco más adelante, dibujamos la articulación de la rodilla flectada, con el pie también en posición. La siguiente pierna es la que tiene la fuerza, y esa va apoyada directamente al suelo. Y con estos ejercicios podemos ir haciendo una figura humana básica, y la idea es que puedan ir practicando esta serie de ejercicios que hemos realizado hoy día, para que posteriormente podamos ir trabajando diferentes poses que tengan un nivel de dificultad un poco más alto, ya que la perspectiva que hemos visto ha sido solamente una perspectiva frontal, pero la idea es que más adelante podamos manejar las perspectivas aéreas, los planos, y recordar que comenzamos con la cabeza, separamos el cuerpo en tres zonas, en este caso el pecho, el tronco y la pelvis. Y después las extremidades, siempre tomando en cuenta que los círculos, que son las articulaciones, eso es súper importante. Las articulaciones nos dan el movimiento y la gestualidad a la persona. Así que esta fue nuestra clase de dibujo de figura humana básica, viendo los aspectos más básicos de lo que es el movimiento y cómo podemos trabajar un esquema básico de una figura humana. Así que espero que practiquen bien este ejercicio en casa, que lo puedan hacer muchas veces, cosas que los personajes los puedan ir dibujando en varias posiciones. Ojalá se puedan ayudar con juguetes, fotografías, revistas, tanto imágenes del celular, o también si pueden dibujar a sus papás en la casa. Ahora que estamos en este encierro en la casa, podemos ir dibujando a nuestros hermanos en diferentes posiciones, haciendo este tipo de bocetos, siempre de lo más básico. Así que esta fue nuestra cuarta clase aquí en BAD Pro Arte Diseño, de lo que tendría que ver con lo que es la figura humana. Así que nos vemos para la próxima clase.